experiencia en la clínica jurídica básicamente se destacan dos casos que se llevaron a través de una serie de grupos de alumnos donde trabajaron por un lado un amicus curiae que se elevó al Tribunal Supremo de Colombia, donde se denunciaron pues unos hechos a unos estudiantes que fueron acusados de pertenecer a la guerrilla, y en ese juicio se manipularon una serie de pruebas y se trató de desmontar que esas pruebas no podrían ser válidas en el juicio, y la verdad es que fue un resultado muy satisfactorio en el sentido de que los abogados que estuvieron trabajando en el caso al presentar el amicus quedaron bastante satisfechos. Y por otro lado también se hizo un seguimiento a toda la evolución que hubo aquí en España a principios del 2014, desde el debate y final aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Reforma de Justicia Universal. Se hizo un seguimiento jurídico y también político, contactando con todos los grupos parlamentarios que estaban debatiendo en ese momento en el Congreso. Bien, la experiencia que tuve en ambos casos fue una alta satisfacción. En primer lugar, sobre el amicus curiae que se trabajó, la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa por la gran calidad jurídica y por el desarrollo de los argumentos que aportaron los alumnos, incluso en muchas cuestiones muy específicas de carácter penal, pues incluso aprendí muchísimo de lo que los mismos alumnos estuvieron investigando y dejando por escrito. Y respecto al otro asunto ante el Congreso de los Diputados y esa reforma de la justicia universal, la verdad es que aprendí muchísimo en el sentido de que pudieron hacerse una serie de averiguaciones y se pudo tantear las distintas opciones políticas de los grupos parlamentarios de cómo iban a posicionarse respecto a esa reforma legal, y se pudieron ir vislumbrando cuáles eran los argumentos principales en cada uno de los grupos parlamentarios que iban respondiendo a las peticiones a través de los emails de los alumnos. Aprender mucho, porque aunque ya hayas llegado a un nivel académico alto y tal, nunca paras de aprender, y yo pienso que una materia como el derecho siempre tienes que estar actualizándote. ¿Qué espero como tutora? Pues también aprender mucho y transmitir digamos el gusto y el amor por los derechos fundamentales, que pienso que es una asignatura que está muy abandonada en los currículos del grado de Derecho o de otros grados, que es muy transversal, que se ha quedado como afecta a todo pero no se estudia en profundidad, y también transmitirles la pasión que pueda tener yo por la defensa, la promoción, la garantía de los derechos humanos en general, y por lo que respecta a mi especialidad de los derechos sociales.